otro individuo, donde puedes llegar a perder tu propia individualidad, mis hermanos, como persona. Este tipo de dependencia es comparada con la dependencia emocional, donde usted depende emocionalmente de otra persona. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Ahora escuche, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra? Ya vimos qué enseña la psicología. Pueden ustedes meterse y estudiar lo que yo les dije. ¿Qué nos enseña la palabra? Vamos a la palabra. Libro de Éxodo, capítulo 32. Cuando estemos ahí me dicen amén. Libro de Éxodo, capítulo 32, mis hermanos. Y acompáñenme a leer el versículo 1 en adelante. Hoy Dios te va a hablar. Amén. Dígale al que está al lado. Hoy Dios le va a hablar. A los hermanos de YouTube, a los hermanos del Face, hoy Dios le va a hablar. Amén. Sobre este mensaje sobre la dependencia. ¿De qué estamos dependiendo nosotros? A ver. Unos dicen yo dependo de mi pareja. Otros dicen yo dependo de mis padres. Otros dicen yo dependo de ese familiar. Otros dicen yo dependo de ese amor que se me fue. Otros dicen yo dependo de mi plata. La plata que tengo en el bolsillo es la que manda, esa dependo. A ver, ¿de quién estás dependiendo tú? Éxodo capítulo 32, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Y voy a orar por esta palabra para que el Espíritu Santo traiga luz y revelación y quite toda oposición de las tinieblas. Señor, te bendigo. Te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por el privilegio de colocarnos en este púlpito a predicar esa verdad que nos hace libres, Señor. Te pido, Espíritu Santo, enseñoréate mis palabras, enseñoréate, Señor, de mi intelecto en esta hora, de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que las palabras que reciban estas personas hoy no sean las palabras del pastor, sino las palabras del Espíritu de Dios. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Éxodo capítulo 32, ¿estamos ahí, mis hermanos? Versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Luego saltamos al versículo 19 por cuestión de tiempo. Dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, versículo 2 de Éxodo 32, y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y dice la palabra que los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, ¿qué hizo? Edificó un altar delante del becerro y pregonó, o sea, predicó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahí está dando la palabra de Dios cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿A dónde lo sacó Dios? Diga, al desierto. La travesía no demoraba sino unos días, pero el pueblo, por la dureza de corazón, se demoraron ¿cuántos años? 40 años. Imagínense, 40 abriles. Una travesía que no demoraba nada en pasar al otro lado, pero por causa de la desobediencia, dice la palabra del Señor, que este pueblo se demoró. ¿Sabe por qué? Porque se quedaron dando vueltas en el desierto. Así le pasa a mucha gente, que Dios los llama a su camino y están dando vueltas, y el tiempo se les está acabando, y siguen dando vueltas, y siguen dando vueltas, y no entienden el propósito de Dios en sus vidas, mis hermanos. Versículo 19 dice, de Éxodo 32, y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dice que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de las manos y las quebró al pie del monte.
Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Imagínense, versículo 21. Entonces dijo Moisés a Aarón, a su hermano: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Y has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, le dice. Tú no conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Por arte de magia salió ese becerro ahí, como un truco, y salió el becerro. Se justificó. No reconoció que el pecado era de él. Se había incitado al mismo pueblo a hacer un becerro de oro. Cuando Dios, ¿qué hace? Prohíbe la idolatría. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Nos ha enseñado la iglesia tradicional que el primer mandamiento es, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es un error. Es un error. Porque quiere decir que yo amo a Dios sobre todo lo demás. O sea, que no amo lo demás, sino que amo a Dios sobre todo lo demás. Sobre todas las cosas. Amo a Dios sobre todas las cosas. No, Señor. El primer mandamiento es: oye Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Como cuando uno está enamorado de la pareja por primera vez. Uno vive atrás, como un perro faldero, y mantiene uno pendiente a ver qué hace, para dónde se mueve, y empieza a celar con todo el mundo. Pues déjenme decirles que de esa forma es que Dios quiere que nosotros lo adoremos a Él. Con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, con todas las fuerzas. Y dice la palabra, mis hermanos, que este Aarón, ¿quién era Aarón? Diga, el sacerdote, hermano de Moisés, cometió un gran pecado y fue inducir al pueblo a hacer un becerro de oro, y lo adoraron como fuera Dios. Ahí nació la idolatría, mi hermano, aunque la idolatría ya venía de Egipto. Quiere decir que ellos, cuando estaban en Egipto, eran unos idólatras, porque allá se adoraba al buey que come pasto, allá se adoraba al cocodrilo del Nilo, se adoraban a las ranas de los pantanos, se adoraban hasta las moscas. Amén. Y dice la palabra que el pueblo era idólatra en Egipto. Pero cuando Dios lo sacó, ¿sabe para qué lo sacó? Diga, para cambiar los esquemas. Ya para que no dependieran de esos malditos ídolos, sino que dependieran de un Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios invisible? Amén. No un Dios en imagen, no una estatua, mi hermano, como lo quieren hacer conocer y saber. Lea conmigo el versículo 21 de Éxodo 32. Vamos a estar centrados ahí en ese libro. El versículo 21 dice que Moisés le dijo a Aarón, su hermano: ¿quién te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Porque el pecado lo trajo a Aarón, su hermano, contra el pueblo, mi hermano. Pero porque se dejó incitar del pueblo. Escúchenme esto, dentro de esta dependencia espiritual que les hablaba ahora, encontramos dos tipos de dependencia. Escuchen bien. Los cuales son, número uno, la dependencia que tienen muchos al hombre de Dios. La dependencia que tienen muchos, ¿a quién? Al hombre de Dios. Dependen del pastor, de lo que el pastor diga, de lo que el pastor haga. Y el segundo tipo de dependencia, ¿cuál es? La dependencia que debemos tener al Dios de los hombres. Una es la dependencia espiritual que tienen muchos al hombre de Dios. Y otra es la dependencia que debemos tener al Dios de los hombres. ¿Sí me hago entender? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por eso le hacía la pregunta: ¿de quién está dependiendo usted? Ustedes que ven a la distancia, ¿están dependiendo del pastor? ¿Están dependiendo quizás de la guerra que se está desatando allá en Ucrania y con Rusia? ¿Están dependiendo de las noticias solamente? ¿De la pareja que tienen al lado? ¿Del que le manda plata y los mantiene? ¿De quién están dependiendo? Una cosa es depender del hombre de Dios y otra cosa es depender del Dios de los hombres. ¿Sí me hago entender?
Y eso es lo que Dios quiere aclararnos en esta hora. Moisés, por ejemplo, y Aarón eran hermanos. Uno era sacerdote y el otro era el profeta. Uno recibía los mensajes de Dios y los transmitía al sacerdote y al pueblo. Pero dice la palabra que ambos tuvieron las mismas bases de fe. ¿Las mismas qué? Bases de fe. Los dos dirigían al pueblo en el desierto. Todo iba bien. Hasta cuando Moisés desaparece por un tiempo y la gente comienza a preocuparse, pensando que Moisés había muerto, por lo cual era necesario hacer un ídolo que supliera al Dios de Moisés. Mire la ignorancia, cómo te atrevía. Dijeron, no, Moisés, ¿qué pasó? Se fue. Se demora mucho. Se fue a hablar con Dios a traer unos mandamientos, unas tablas de la ley que le iban a dar. Y no viene y estamos cansados de esperarlo. Y el pueblo incitó a Aarón. Y Aarón escuchó la voz del pueblo. Muchos dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es mentira del diablo, no se dejen creer esa mentira. La voz de Dios es la voz de Dios y la voz del pueblo es la voz del pueblo. ¿Oyó? Ese cuentico que hay en las manifestaciones y ahora que vienen las candidaturas políticas, la voz del pueblo es la voz de Dios. No, señor, es falso. La voz de Dios es la voz de Dios y la voz del pueblo es la voz del pueblo. Eso que nos quede claro. El sacerdote Aarón, escuchen bien esto, mis hermanos, se vio en medio de una situación difícil y eligió la opción más sencilla: complacer al pueblo de Israel haciéndolo unos ídolos, haciéndolo un ídolo. Lejos de oponerse a tal tontería, les deja desenfrenarse en su idolatría, mi hermano. Dios te quiere enseñar hoy a la luz de la palabra, sin salirnos de Éxodo capítulo 32, sobre 4 terribles consecuencias que trae la falta de dependencia a Dios. 4 terribles consecuencias que trae la falta de la dependencia a Dios. En pocas palabras, no dependamos de los pastores, porque hay mucha gente que depende de los pastores. Y resulta que cayó el pastor y toda la iglesia se dispersó. ¿Ha pasado o no ha pasado? Por poner la confianza en ¿quién? En el hombre. Ponga la confianza en Dios. Obviamente, estamos bajo autoridad. Como ministros de Dios estamos bajo autoridad. Pero si por ejemplo yo, un pastor que está viviendo una vida desordenada, yo no puedo depender de él, no puedo seguirlo. Veo un pastor que está mezclado con las cosas del mundo y la política, todo lo que enseña este mundo, no puedo ser un seguidor de ese pastor, porque también voy a hacer lo mismo. ¿Es así o no es así? La dependencia tenemos que ponerla en Dios, depender 100% de Dios, mis hermanos. Es lo que se les enseña acá. Hay 4 terribles consecuencias que trae la falta de dependencia a Dios. Número 1, escuchen esto, a la luz de la palabra. La falta de dependencia a Dios nos lleva a hacer ídolos de nosotros mismos y de las cosas del mundo. Bueno, lo repito. La falta de dependencia a Dios nos lleva a ser ídolos de nosotros mismos y de las cosas del mundo. Léanlo conmigo, mis hermanos. Versículo 2 de Génesis, de Éxodo 32. Lean conmigo el versículo 2. El versículo 2 dice: y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Apártenlo y tráiganmelo. ¿Y qué hizo el pueblo? Diga, fue obediente. ¿Pero fue obediente a qué? ¿A qué fue obediente el pueblo? A la voz del hombre y no a la voz de Dios. ¿Dependían de quién? Del hombre y no de Dios. Porque el hombre de Dios, el que sí traía la palabra de Dios, está en el monte. Pero dejó encargado a uno que fue un irresponsable. Y era el hermano. Y como era familiar, pues dijo, yo me relajo. Y el pueblo está pidiendo esto, vamos a darle esto. No, señor. No, señor. El versículo 2 dice que Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. Imagínense, pide uno aquí en la iglesia de pescadores una ofrenda para el ministerio, para levantar esta obra y sacar tratados y ganar almas para el reino, y ahí sí, nadie apoya, nadie colabora, muchos se vuelven atrás. Pero si estuviéramos en el tiempo de Aarón, que fuera para amar un becerro que adora solamente al diablo y no a Dios, ahí sí la gente vea, venga hijo, venga, quiten esos aretes, venga, párenlo para acá, porque eran de oro.
Y le ofrecían a Dios, ¿qué? Lo mejor. En aquel tiempo le ofrecían a Dios lo mejor, pero ¿sabe para quién era? Para el diablo, no era para Dios. Pese a que Dios los indemnizó en Egipto, porque dice la Biblia que Moisés, cuando fue a sacar el pueblo, cayó la última plaga. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. El primero que murió fue el hijo del faraón. Y entonces el faraón, al resistir tanto a Dios y ver eso, ¿sabe qué dijo? Lárguense de aquí. Y la gente, el pueblo, ¿qué dijo? Lárguense de aquí, judíos, que por culpa de ustedes estamos jodidos. Nos cayeron todas las plagas de Egipto. Y les daban oro, tenga plata, oro, tenga. Salieron con riqueza. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios los indemnizó de más de 400 años que vivían como esclavos. Dios los indemnizó. Despojó a los egipcios para bendecir a su pueblo. Pero ¿sabe qué pasó con el pueblo? Fue tan desagradecido que no valoró las bendiciones de Dios. Sino que lo que hicieron, ¿sabe qué fue? Dárselas al diablo en vez de traerlas a Dios. ¿Ah? Se la ofrecieron al diablo en un becerro, a Baal peor, un demonio, el mismo diablo. Entonces cuando las cosas son para Dios, ahí sí, no señor. Pero cuando es para el diablo, ahí sí, llenamos las arcas, enriquecemos al pastor y quédate bien bueno. Y los demás aguantando hambre. Eso lo hace el diablo, no es de Dios. Versículo 3, léalo conmigo. Éxodo 32, 3. Entonces todo el pueblo dice, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron ¿a quién? Diga, a Aarón. ¿Y qué dice? Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos, los tomó de sus manos. Así como tomamos una ofrenda de sus manos y le pedimos a Dios que los bendiga. Y dice la palabra del Señor. Y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, miren lo que dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿A quién le dieron gloria? ¿A Dios o al diablo? A ver, ¿a quién le dieron gloria? ¿A Dios o al diablo? ¿Usted cree que Dios quiere que lo veremos por medio de una estatua idolátrica, con todo respeto a los millones de católicos que me escuchan? ¿Usted cree que esa forma de adorar a Dios, por medio de un yeso que no sirve para nada, por medio de una imagen religiosa como me pasaba a mí, que era camandulero y devoto a la Virgen María, no consentía nada con la Virgen María, me enojaba contra el que hablara mal de la Virgen María, pero cuando conocí la verdad que me hizo libres, dije con todo el respeto, ¿qué cuenta de María? El Salvador es Jesucristo, y a él voy a seguir hasta que muera. ¿Cuántos dicen amén? Deben un aplauso a Dios, y para usted, Señor, Jesucristo es su Señor. Y dice la palabra, escúchenme bien, versículo 4, que lo tomó de las manos de ellos. ¿Las manos de quién? De ellos. Y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro. ¿Qué hizo? Un toro que come pasto. ¿Sabe por qué hizo eso? ¿Sabe por qué hizo un becerro? Porque venían con la mentalidad de allá de Egipto, que todo era por medio de los animales que idolatraban el pueblo de Egipto. Y eran idólatras. Y Dios los había sacado con un propósito, cambiarles esa manera de pensar. ¿Por qué Dios los metió al desierto? Porque Dios quería procesarlos. Pero muchos no se dejaron procesar. ¿Por qué Dios a ustedes los tiene aquí sentados y a los hermanos de la distancia escuchando esta prédica? Porque Dios los quiere procesar. Pero hay muchos que no entienden todavía y prefieren perderse y prefieren seguir con sus ídolos, idolatrando muchas cosas que no edifican. Hoy en día, mis hermanos, pasa igual también como en la antigüedad. Muchos creyentes llamados cristianos también se han dejado engañar por supuestos líderes y pastores que se están dejando arrastrar por el bicho de la política en este país y en muchos países de Latinoamérica. Y al igual que Aarón, justifican sus acciones señalando de que eso es lo que necesita el pueblo. Es que necesitamos un senador que aspire a la presidencia porque él lo necesita el pueblo. Porque allá arriba hay muchos corruptos, ladrones. Y necesitamos que haya menos ladrones en el gobierno. Elijamos al pastor. El diablo nos ha engañado con esa mentira. Y coge el pastor y lo saca del púlpito. Lo bajó del púlpito. Y lo sacó del púlpito. Y puso ahí a otro que ni siquiera tiene la unción de Dios. Y le robó la unción. ¿Y sabe para qué? Para llevárselos que por fama y dinero a las altas esferas del gobierno. Vaya a ver si alguno de los pastores que se han metido a la política y han llegado al Senado han hecho algo allá en el Senado para ganar esas almas para el reino de Dios. Vaya a ver si lo han hecho.
A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos se ganaron en el Senado? A ver, pastor, usted que está ahí, que está metido en la política, que está buscando votos y busca la iglesia, el pueblo de Dios para corromperlos. No, señor, mi hermano. El juicio empieza por la casa de Dios y hay que respetar la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso le pasó a Aarón. El versículo 22, léalo conmigo. Y respondiendo Aarón a Moisés cuando le hizo el reclamo, le dijo, mire, léalo conmigo, versículo 22 de esos 32. No se enoje mi Señor. ¿No se enoje qué? Mi Señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿El pueblo es inclinado a qué? A lo malo. Y el pueblo era el que lo estaba convocando a él a que le hicieran el becerro a Dios. Así pasa hoy en día. Pastor, usted sirve para la política. ¿Por qué no se une a nosotros? ¿Por qué no está en el movimiento de nosotros? Si usted apoya a este candidato, pastor político, usted le va a ir bien. Su iglesia, vamos a exonerarla de impuestos. Sus hijos van a tener unos buenos puestos en el gobierno. A mí no me interesa eso. La Biblia dice que ninguno que milita en las cosas de Dios se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso dice la palabra. El diablo está engañando a mucha gente. A Jesús quiso engañarlo en el desierto, Mateo 4:4, Lucas 4:4. Te haré todas las naciones y los reinos de la tierra. Si tú arrodillado te postraras ante mí, todos serán tuyos. ¿Le dijo el diablo eso a Jesús o no? ¿Qué le dijo a Jesús? Vete de aquí, de mí, Satanás. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sirve de solo a quién. Sirve de solo a quién, iglesia. A Dios. Porque el diablo es un mentiroso. Venga, pastor, venga, que usted tiene dinero. Sí, está bien, tiene dinero. Pero yo le quiero dar el poder. Yo le quiero dar la fama. Mejor dicho, que sea un ídolo. Está haciendo un becerro de ese hombre. Como hizo el pueblo. Con Aarón hicieron un becerro y lo adoraron como a Dios. ¿Y usted cree que eso agrada a Dios? ¿Para los que se justifican? A ver, muéstrenme en qué parte de la Biblia en el Nuevo Testamento habla de hombres de Dios en la política. A ver, ¿en qué parte del Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento sí, muchos fueron gobernadores. José fue gobernador, Daniel también. Y muchos estuvieron con el gobierno y con los hombres de la política. Pero ¿dónde Jesús se mezcló con la plana política? ¿Dónde los discípulos andaban con políticos para arriba y para abajo? Para que ustedes tomen razón, tomen conciencia. Mis hermanos, el versículo 22 de Éxodo 32 dice, y respondiendo Aarón a Moisés le dijo, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado ¿a dónde? Al malo, al mal. El pueblo se inclinó al mal. Por eso no puedo decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, señor. Ahí lo está demostrando la palabra. Ahora escuchen bien. El versículo 23 dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué estaba pidiendo el pueblo? Dioses que fueran delante de quién? De ellos. ¿Sabe por qué? Porque Moisés no bajaba. Moisés estaba con Dios, en la presencia de Dios. Y cuando está en la presencia de Dios, el mismo Dios le dice a Moisés, vaya, descienda rápido porque su pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Han hecho dioses y lo han adorado diciendo que esos son los dioses en vez de yo. ¿Y sabe qué le dice Moisés? Empieza en su ignorancia a debatir con Dios. Le aceptó el capítulo de Éxodo 32. Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué van a decir los enemigos? Porque Dios le dijo, si quiere borro ese pueblo y de ti hago una gran nación. Y entonces llega Moisés, los pájaros tirando la escopeta, a reprender a Dios. Arrepiéntete del mal que estás diciendo que le vas a hacer a tu pueblo. Le dice Moisés a Dios. Ahí está. Pero Dios tenía razón, Dios no se equivoca. Amén. Usted justifique todo lo que quiera. Usted político que me escucha, usted que está ahí en la iglesia cristiana apoyando a esos líderes políticos, piense lo que quiera. Pero la palabra de Dios dice que Dios es el único que tiene la razón. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene la razón.
Y entonces cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de lo que había hecho y le dijo, vaya pues Moisés, vaya, vaya. Y cuando Moisés venía bajando del monte, se encuentra a Josué, porque Josué fue fiel y estaba esperándolo aquí abajo. Y le dice a Josué, yo escucho el alarido de trompetas, de música, danzas. Así como estamos escuchando la música al fondo. Y resulta que él dice, no, eso es alarido de pelea, no, eso es música. Y cuando llega Moisés se encuentra esa escena, el pueblo desenfrenado, orando un becerro, mi hermano. ¿Sabe qué hizo? Arrojó las piedras y las quebró, dice la palabra. Ardió la ira de Moisés. Era la ira que estaba en Dios. Pero tuvo que convencerse de que habían cometido un error. Amén. Escuchen esto. El pueblo siempre buscará a alguien que vaya delante de él dirigiéndolos. Y es allí donde, mis hermanos, se cometen graves errores y volvemos ídolos de quienes nos siguen y no consultan a Dios. Volvemos ídolos de los pastores y no consultamos a Dios. Yo no me opongo que la gente vote. Si quiero votar, vote. Amén. Yo me abstengo, pero si voy a hacerlo, yo le pido sabiduría a Dios. Amén. No porque es cristiano voy a votar por él. No, señor. No porque es mundano voy a votar por él. No, señor. Tengo que hacerlo con convicción. Pedirle sabiduría a Dios. Amén. Para que no van a creer aquí que yo estoy haciendo algo en contra de la política. No, señor. Jesús, ¿qué dijo? Denle al César, ¿qué cosa? Lo que es de él. ¿Qué era de él? El gobierno. ¿Sí o no? Y puso un punto ahí que dijo, y denle a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente le está dando a Dios no lo que es de Dios, sino lo que es del César. Y al César le están dando lo que es de Dios. Y así no es. Espero hacerme entender, mi hermano, con todo el respeto. El versículo 1 de Éxodo 32, la parte B dice, el pueblo le dijo a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Levántate, le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de ¿quién? De nosotros. Y ahí fue donde Aarón dijo, tráigame todo lo que ustedes tengan de oro. Todas esas argollas, zarcillos que tienen en las orejas sus hijos, tráigamelo acá. Y era hasta un experto en hacer cosas, digámoslo, de ingeniería, porque hizo un becerro y le quedó hasta bien bonito, yo creo, lleno de oro puro. Y se lo ofrecieron a Dios. ¿Ah? Desafortunadamente, mis hermanos, al igual que ayer, ocurre hoy en día lo mismo. El mismo pastor y sacerdote o ministro cristiano están llevando al pueblo como cordero al matadero, a la idolatría de todo tipo, donde inducen de una forma descarada y por conveniencia al pueblo de Dios para que voten en sus alianzas por un candidato en especial, corrompiendo cada vez más la iglesia del Señor Jesucristo, corrompiendo la iglesia del Señor, el cual dijo, dan César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque no podéis, te dice el Señor, servir a dos señores a la vez. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y menospreciarás a otro. No podemos, dice el Señor. Pero hay muchos que están amando las riquezas de este mundo. El mismo diablo que es el que las ofrece. Muchos buscan fama y reconocimiento, y eso no agrada a Dios, mi hermano. Aquí tenemos que buscar como pastores el reconocimiento del Señor Jesucristo y de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuarta y última terrible consecuencia que trae el no depender de Dios como Él manda. Número 4. Es que la falta de dependencia a Dios, mi hermano, atrae el juicio divino, aún sobre los que más queremos, que es nuestra familia. Atrae el juicio. ¿El juicio qué? Divino. Amén. Escúchenme en esto, dice la palabra del Señor. Versículo 26 de Éxodo 32. Dice la palabra, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Quien está por Jehová, júntese conmigo. Y dice la Biblia que se juntaron todos los hijos de Leví. Y él le dijo, o sea, Moisés le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada
sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y dice el versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, de los que habían adorado ese becerro. ¿Les cayó qué? El juicio de Dios. No solo a ellos, sino a sus amigos, a su familia y a sus hijos. Algunos dirán, es un Dios cruel. No, Señor. Es un Dios que estaba castigando la maldad y el pecado, mi hermano. ¿Cayó qué? El juicio de Dios. Amén. Ahora escúchenme esto. Les hablaba de las terribles consecuencias que trae la dependencia, el no depender de Dios. Número 1, nos lleva a ser ídolos de nosotros mismos. Número 2, trae el juicio aún sobre los que más queremos. Número 3, nos lleva al desenfreno. ¿A dónde nos lleva? Al desenfreno carnal. Ya conmigo. Hay muchos que creen en Dios, muchos, como decían ahora. ¿De quién está dependiendo por allá? De Dios. Muchos creen en Dios, pocos temen a Dios. Y cuando no hay temor y respeto a Dios, la iglesia cristiana se mundanaliza, y por eso muchos vienen y se van. Muchas palabras muy fuertes, el pastor predica muy duro y se van. ¿Por qué no se quedan a esperar todo el sermón? El diablo dice, no, aquí no es para mí, se va, se lo lleva. Eso pasa. Entran personas aquí por primera vez, escuchan la palabra y dicen, no, eso como que no, y el diablo se lo lleva. Se lo lleva. Y no vuelven. ¿Por qué pasa eso? Porque se predica la sana doctrina. Porque no se acusa a nadie, solamente se predica como Dios manda, como el Espíritu Santo hace. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 5 de Éxodo 32, por eso le dije, miren, léase todo ese capítulo de Éxodo 32. El versículo 5 dice, y viendo esto Aarón, el sacerdote, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque había un desenfreno carnal. Versículo 6, al día siguiente madrugaron. ¿Qué hicieron? Madrugaron. Vaya a ver si la gente madruga a la iglesia. Vaya a ver si la gente madruga. No madruga. No quieren venir. ¿Por qué tengo que ir por allá donde no quiero ir? Y es Dios que lo va a bendecir y le va a abrir el entendimiento. No quiere. Dice el versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, a regocijarse. Eso dice la palabra. El mismo siervo de Dios, cuando no depende de Dios, comete errores que le pueden costar muy caro, y aún hasta perder su ministerio como pastor. Yo delicado a mi hermano que me escucha. Aarón, por ejemplo, no fue el líder ejemplar, y por eso Dios no lo escogió para que introdujese al pueblo a la tierra prometida, sino que eligió ¿a quién? A Josué. ¿Dónde estaba Josué y dónde estaba Aarón? Cuando Moisés estaba pidiendo las tablas, cuando estaba hablando Moisés con Dios, ¿dónde estaba Aarón? Encargado del pueblo, pero estaba en un desenfreno carnal, mundanalizando el pueblo de Dios. ¿Dónde estaba Josué? Estaba ahí en el monte, abajo, al pie del monte, esperando que descendiera el siervo de Dios. Miren la diferencia. Aarón no fue un líder ejemplar y por eso Dios no lo escogió. Por eso, ¿quién fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida? ¿Quién fue? Josué. Era un hombre valiente, esforzado. Dependía 100% de Dios, no del hombre, no de los hombres. Eso es lo que Dios te quiere enseñar y transmitir en esta hora, mi hermano. La cuarta terrible consecuencia que trae la falta de dependencia a Dios, según este Éxodo 32, es que el no depender de Dios nos lleva a dañar nuestra imagen y testimonio ante los demás.
¿Por qué mucha gente no quiere buscar y acercarse a Dios? Por el testimonio que damos como cristianos. No es bueno. No es bueno, con todo el respeto. No queremos cambiar. Hay gente que nos ve a nosotros. Bueno, ¿y usted no es que es cristiano? ¿Usted no es que es cristiano? ¿Y por qué habla así? ¿Por qué dice así? El testimonio, la Biblia dice que somos cartas leídas, mi hermano. Y si yo doy un mal testimonio como pastor, dígame, ¿ustedes van a creer en la palabra que yo les predique? No van a creer. No, ese pastor Antonio lo vemos por allá, metiendo marihuana, perico, bazuco, qué sé yo. No, ya lo vemos en discotecas ese pastor, allá rumbeando ya, tomando whisky, como me dijo alguien por ahí. Un famoso pastor aquí, lo encontraron en una discoteca tomando whisky, él como si nada. ¿Usted cree que está dando un buen testimonio? Esa persona me decía, yo de ahí dejé de ir a esa iglesia. Le prohibí a mi esposa que llevara su diezmo, porque sagradamente llevaba su diezmo. Y cuando nosotros lo vimos allá, dijimos, no se merece eso. Se dañó la imagen, se dañó el testimonio. Y si ese pastor está viendo este video, no se enoje conmigo. Las mismas ovejas cuentan eso. Amén. Por eso que tenemos que guardar, mi hermano, testimonio y nuestra imagen ante los demás. Amén. Pedirle a Dios que nos ayude, porque somos hombres y somos débiles. Para que cuando nos paremos en un púlpito, no empiecen a señalar. Ese pastor que viene a hablar si ni siquiera cumple lo que promete. Ese pastor que va a venir a decirnos a nosotros cómo comportarnos y mire, es un desorden en su casa. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa eso? Esa es la realidad, mis hermanos. Por eso hay que pedirle a Dios que nos procese. Éxodo 32:25, ya para casi ir finalizando. El versículo 25 dice, y viendo Moisés, escuche, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cómo está el pueblo? Mundanalizado hoy en día, pues, mundanalizado, así como están muchas iglesias hoy en día. Dice la palabra, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de ¿quién? De sus enemigos. ¿Quién permitió que el pueblo se desenfrenara? Diga, el pastor. El pastor. O sea que toda la responsabilidad sobre quién cae, diga, sobre el pastor. Porque si el pastor permite que el pueblo se mezcle con cosas mundanas que no edifican a Dios y no agradan a Dios, y que boletean la iglesia de Jesucristo, entonces él es el culpable delante de Dios. ¿A quién le va a pedir cuenta a Dios? Diga, al pastor. Por eso tenemos que guardar el testimonio. Y el diablo busca la caída de nosotros. El diablo busca la caída. Él no quiere que se prediquen esos temas. Él no quiere que usted que está viviéndome reciba estos mensajes. Porque nos quiere tener entretenido muchas cosas que no edifican a Dios, mi hermano. Finalizo con esto. Finalizo con esto, mis hermanos. Para entrar en recta final con el mensaje. Para nosotros tener una total dependencia a Dios, mis hermanos, debemos como mínimo imitar el ejemplo de José. ¿De quién? De José en Egipto. Amén. Uno de los hijos menores de Jacob siempre dependió de Dios, pese a que muchos en su entorno no creían en Dios. No creían en Dios. José fue a la cárcel, no tenía gente de su pueblo, no había padres que lo sermonearan, no había vigilancia de ninguna clase, pero aún así le contesta a la mujer de Potifar en Génesis 39:9, le dice, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe por qué? Porque en José había temor, respeto a Dios, que es lo que tenemos que tener todos como iglesia de Jesucristo. Temor y respeto. Amén. Seamos como José, el cual dependió 100% de Dios y no de los hombres para alcanzar sus sueños y llegar a donde Dios lo tenía pendiente llevar. Amén. Esa es la realidad.
La última cita y finalizo con esto. Primera de Corintios, capítulo 10. Búsquelo en su Biblia. Finalizamos con esto. Primera de Corintios, capítulo 10, mis hermanos. Versículo 6. Por eso te decía, Dios te ha traído con un propósito. De enseñarte qué es la dependencia. Y de quién tienes que depender en esta vida. Primera de Corintios 16, la última cita dice, el versículo 6. El apóstol Pablo escribe sobre esto, amonestación contra la idolatría. El versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Cómo que sucedió eso? Diga, como ejemplos para nosotros. Como ejemplo, dice el versículo 6, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y está señalando, como ellos en el desierto codiciaron. Versículo 7, 1 Corintios 10, léalo conmigo. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y es lo que muchos están haciendo. El versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 fornicarios cayeron. Pero estos fornicarios no eran los que no se habían casado, no señor. Cuando la Biblia me habla de estos fornicarios, ¿sabe de qué está hablando? Que tenían al Dios de Israel, al Dios verdadero, y fornicaron con el ídolo abominable que era ofrecido a Baal peor, o sea, a Baal, o sea, el diablo. Fornicaron con el diablo y le dijeron, Señor, estas son los dioses que te sacaron de Egipto. Le dijeron al diablo, le dieron gloria al diablo, por eso cayeron muertos, hasta familias enteras. Y por eso Moisés se para en la puerta y les dice, bueno, ¿quiénes están conmigo? Los que están conmigo vayan acá a un lado. Y solamente los hijos de Leví se hicieron ahí. Le digo, bueno, empuñen sus armas y pásense de puerta a puerta y acaben con todo. Todos son idólatras. Vino juicio. Ahí está, lo leímos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Que si tú eres un escogido de Dios, Él te está celando para que no te pierdas. Amén. Y por eso hoy Dios ha permitido que pase lo que pase en este lugar. Que hayan danzas allá que simbolizan el Egipto en el desierto, y haya una alabanza aquí que significa el tabernáculo de Dios. Nada pasa por casualidad. Dios hoy te está diciendo, tú elige si quieres seguir allá, donde los que se pierden, o quieres venir acá, donde los que se salvan. Y nos divide una carretera, una avenida, ahí está. Nosotros escogemos, amén. Les he puesto la vida y la muerte, dice el Señor. La bendición y la maldición, escojan pues la vida, dice el Señor. Deuteronomio 30, 19. Salto al versículo 11, finalizo. Y estas cosas, dice el apóstol Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Amén. Estas cosas que les pasaron a los egipcios allá en el desierto son para nosotros como ejemplo. Ahí está la palabra cumpliéndose en este día, para la gloria de Dios. Démele un aplauso a Dios y está agradecido por su palabra. Póngase de pie y vamos a darle gloria al Señor. Gracias, Señor.